El título del mensaje es La oración en la vida del joven. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel capítulo 6, versículo 10. Se los leo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El contexto histórico de este pasaje bíblico es el rey Darío, rey del imperio persa, ya había invadido a los babilonios con el último rey Belsasar. Entonces, para una mejor administración, el rey Darío pone 120 sátrapas para que administren, y sobre ellos 3 gobernadores. Entre ellos estaba Daniel. Pero la Biblia dice que sobre Daniel había un espíritu superior que solo Dios puede dar a las personas. Ejemplo, cuando las demás personas ven que algo hay diferente dentro de ti, ese es el espíritu superior que te hace diferenciar de las personas. Ese espíritu tenía Daniel. Entonces, por envidia, los demás gobernadores y los demás sátrapas le tendieron una trampa, ¿no? Hicieron firmar al rey Darío un edicto para que no adorasen a otro dios, sino sea al rey Darío. Pero, como sabemos, Daniel tenía ese hábito ya de orar. Como dice la Biblia, solía orar, como solía orar antes. Entonces, él incumplió el edicto, pero cumplió con el mandato de Dios, que es tener una comunión con Él. Y ya después, pero en este día solo te quisiera enseñar la confianza que Daniel tenía en esos momentos, ¿no? Aún no confiaba en los hombres, confiaba plenamente en Dios. Ya luego Daniel sería librado del foso de los leones, pero gracias a su confianza en Dios, en su oración. Este día, por eso me gustaría decirte acerca de la importancia de la oración. A veces pensamos que Dios no nos escucha. A veces como jóvenes somos inconstantes con nuestra oración. No somos constantes. Caemos en el desánimo, no oramos, no somos persistentes en nuestra oración. Y este mensaje va a ir a ese tema, ¿no? De la oración. El primer punto es: Jesús es nuestro primer ejemplo para orar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Me dejan buscarlo. Marcos 1, 35. Pasaje. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Con esto vamos a hacer la hora y el lugar donde tú debes orar. El ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. La hora, la Biblia dice que la Biblia dice que él se levantaba muy de mañana, muy temprano, aproximadamente las 3, las 4, ¿no? Y iba a orar. ¿Por qué sugeriría Jesucristo esta hora? Porque es en ese momento, tal vez nosotros estamos un poco, no tenemos tantos pensamientos. La diferencia de orar en la mañana que en la noche hemos tenido tantos afanes en el día y estamos cargados y nos cuesta vaciar nuestra mente. Pero la diferencia en la mañana es que nuestra mente está un poco descansada y es más fácil abrir nuestro corazón. No hay tantos pensamientos y solo nos podemos concentrar en una cosa: orar. Por eso, la primera
de acuerdo a la enseñanza que nos ha dejado Jesucristo, es orar de mañana. Es importante orar de mañana, comenzar nuestro día orando. Lo siguiente, el lugar. Él solía, dice, irse a los montes, pero eso en nuestro contexto es un poco difícil porque aún podría ser peligroso, ¿no? Podríamos preocupar a nuestros padres si nos alejamos al monte, ¿no? Pero lo que nosotros debemos hacer es buscar un lugar adecuado, un lugar en nuestro cuarto donde podamos designarlo, entregarlo a Dios. Ahí es donde yo me voy a conectar contigo. Momento de oración. Eso sería, primero, la hora y el lugar. Según el ejemplo de Dios, según el ejemplo de Jesucristo, de mañana, y el lugar, un lugar muy tranquilo, donde tú te sientas cómodo. Y viendo esto, siempre sus discípulos estaban siguiéndole a él, ¿no? Y sabían que él oraba. Entonces le dijeron, enséñanos a orar. ¿Dónde está esto? En Lucas 11:1. Vamos a buscarlo. Lucas 11:1. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a subrayar hasta ahí. Ay, no tiene pinta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús enseñaría a orar a sus discípulos. El primer párrafo es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo tú te acercas a Dios? La manera correcta es glorificándole primero a Él, por lo que Él es. Puedes orar algo así, ¿no? Comenzar glorificándole a Él. Gracias Dios por crear este mundo. Gracias Dios santificando por lo que Él es, que es poderoso, majestuoso, el alfa y el omega, el principio y el fin. Puedes exaltar por lo que Él es. Por ejemplo, aquí, santificado sea tu nombre. Santificando, solo hay un santo, solo hay un solo Dios. Primero es eso, ¿no? Nuestra oración siempre va dirigido al Padre. Ya luego hay dos personas que interceden por nosotros, ¿no? El Hijo y el Espíritu. Pero nuestra oración va al Padre. De frente al Padre, pidiéndole en nombre de Jesús y rogando que el Espíritu Santo nos guíe cómo orar. Ese sería lo primero. Siguiente. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Primero, venga tu reino. ¿Qué esperamos como cristianos? Obvio, la segunda venida de Jesucristo para irnos con Él y dejar este mundo. Y eso es lo que debemos anhelar en nuestro corazón. Que venga su reino, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre como un siervo fiel. Seguimos. Hágase tu voluntad como en el cielo y así también como en la tierra. Lo tercero que es, siempre debemos pedir la voluntad de Dios. No hacer nuestra voluntad. Humanamente podamos decidir, pero siempre tenemos que consultar en todo momento. En nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en todas las decisiones que puedas tener. Siempre tienes que pedir la voluntad de Dios. Siguiente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdón. Ahí ya recién tú pides por tus necesidades. Todos tenemos necesidades.
Puedes pedir necesidades físicas, alguna enfermedad que estés sufriendo, necesidades económicas, alguna necesidad que estés pasando, no. Tal vez falte dinero en casa para alguna emergencia, pedir a Dios. Necesidad psicológica, tal vez estamos depresivos, estamos pasando por una depresión, ¿no? Ahí le pedimos. Necesidad espiritual, tal vez no podemos orar, nos falta orar, tiempos de comunión con Dios, ahí le pedimos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nuestras necesidades. Siguiente, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y este es el momento de ya confesar qué hemos hecho todo el día, qué pecados tenemos dentro de nosotros. Es en este momento donde no debe haber nada que tú le ocultes a Dios. Todos, aun tus malos pensamientos, tus lujurias, tus envidias, aquí lo debes presentar. Él perdona nuestros pecados y también no debemos guardar rencor cuando una persona nos ofende, ¿no? Si el Padre nos perdona, nosotros también debemos perdonar a los demás si nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Ahí terminaría la oración. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí trataríamos de cubrir nuestra vida, ¿no? Dios, en este día te pido que me guardes del mal, que me ayudes a salir victorioso de las pruebas que pueda tener en este día. Esa sería la oración que Jesús enseñaría a su discípulo y que nosotros también debemos seguir. ¿Qué hemos tocado en este punto? Jesús es nuestro ejemplo para orar.